estamos hablando de ciencia, de salud, de tecnología. Y justamente no hace mucho se publicaron en dos revistas importantes dos trabajos de un grupo de investigadores argentinos que trabajan sobre las bases neurofisiológicas del lenguaje y, en este caso, cómo se vinculan con las enfermedades que afectan el movimiento, que afectan nuestras capacidades motoras. Y encontraron cosas realmente notables. Pero le vamos a pedir que nos cuente a uno de los autores de este trabajo, que es el neurocientífico especialista en temas lingüísticos, el doctor Adolfo García. Se especializa, como dijo Nora, en neurociencias del lenguaje. Actualmente se desempeña como director científico del Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias, dependiente del INSIT. También es investigador del CONICET, profesor en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo y profesor visitante en universidades de Europa, Asia y Latinoamérica. Hola Adolfo, ¿cómo estás? Hola Nora, muy bien, un gusto hablar con vos nuevamente. ¿Estás acá en Buenos Aires o en Mar del Plata? Ahora estoy en Mar del Plata, sí, estoy en una escapadita por acá visitando a la familia. Es casi un personaje virtual, Adolfo, yo le explico a la audiencia, porque viaja constantemente, viene de Mar del Plata aquí, luego se va a Chile, luego vuelve, luego viaja a otro lugar, luego vuelve a Mar del Plata, o sea, es un personaje en tránsito, pero entre medio de todo ese tránsito tiene tiempo para hacer estos trabajos increíbles. ¿Qué es lo que descubrieron esta vez, Adolfo? Bueno, es un trabajo que hacemos en equipo, ¿no? Con el Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias y varios colaboradores internacionales que tenemos. Acá, como vos bien explicabas, Nora, estamos estudiando los vínculos que hay entre el procesamiento de ciertas unidades lingüísticas y los circuitos motores del cerebro, ¿no? Aquellas regiones, aquellas redes cerebrales que a uno le permiten aprender a hacer movimientos, ejecutar movimientos, mover las manos, los pies, etcétera, ¿no? Uno en principio pensaría que estas regiones cerebrales no tienen nada que ver con el lenguaje o que solamente están relacionadas con los aspectos más periféricos del lenguaje, ¿no? Como mover la boca o la lengua para articular palabras. Pero en realidad cumplen un papel muy importante. Y ese papel que cumplen no es inespecífico o general, sino que hay una relación muy particular entre estos circuitos motores del cerebro y las expresiones lingüísticas que aluden a movimientos corporales. Es decir, las palabras o las oraciones que denotan, describen acciones físicas. Claro, porque esto ya se sabe ya y se viene explorando ustedes, entre otros investigadores, que por ejemplo, si uno dice la palabra saltar, no solo se ponen en actividad los circuitos del lenguaje, sino también los circuitos que nos hacen mover, por ejemplo, o mover las piernas, ¿no es cierto? Nos harían saltar. A pesar de que no saltemos, al mencionar la palabra, también están involucrados esos circuitos, ¿no? Correcto. No, el lenguaje de algún modo lo que hace es como echarle mano a toda tu experiencia y el lenguaje implica una especie de simulación, en este caso de las acciones a las que alude, ¿no? Lo cual es muy interesante de por sí. Ahora, hay dos grandes preguntas, digamos, que no están abordadas y son sobre las cuales nosotros queremos ir avanzando. La primera es la siguiente, Nora, mira, en la ciencia en general, y en las neurociencias y la ciencia cognitiva en particular, todo lo que vamos sabiendo, el 99% de lo que sabemos, surge mediante experimentos controlados. Y esos experimentos controlados terminan siendo bastante artificiales. Por ejemplo, los experimentos del lenguaje, lo más común, y es algo que nosotros mismos también hacemos mucho, es llevar a una persona al laboratorio, la sentamos frente a una computadora, mientras tanto podemos medir su actividad cerebral, pero hacemos que responda a listas de palabras aisladas, ¿no? 200 palabras de un tipo, 100 palabras de otro tipo, a veces más, a veces menos, pero esas palabras están sueltas, ¿no? Las controlamos por un montón de variables y cuando vos trabajás con palabras sueltas es fácil controlar esas variables, que es lo que los científicos necesitamos para poder decir, esta diferencia que vemos se debe a un factor A y no a otro factor B. Pero hay aquí la gran pregunta, ¿qué garantía tenemos nosotros de que eso que observamos
cuando una persona se sienta en una computadora quietita y solamente ve un conjunto de palabras disconexas, sin contexto, sin cohesión, ¿cuánto de eso refleja la forma en que el cerebro procesa textos, que es lo que rige nuestra comunicación lingüística cotidiana? En este momento, Nora, estamos teniendo una conversación nosotros y acá las palabras no están aisladas, digamos. Lo que uno interpreta de cada palabra que se va acumulando está guiado por el contexto de las palabras previas, y hay relaciones múltiples entre ese texto que va evolucionando. Entonces, lo que hicimos fue ver hasta qué punto esta relación entre los circuitos motores del cerebro y las expresiones que aluden a la acción también funcionan en textos naturales. Claro. Y lo que hicimos fue, bueno, crear historias, una historia en la que los personajes tienen una gran actividad motora. Los personajes saltan, aplauden, corren, no están moviendo el cuerpo constantemente, y otra historia en la cual los personajes están más bien estáticos y realizan procesos que no implican movimientos corporales. Piensan, imaginan, desean, ven, etcétera, ¿no? Claro. Parece fácil, pero parece que no les resultó tan fácil como parece cuando uno lo cuenta, ¿no? Fueron meses muy arduos para generar estos textos, porque el truco está en que estos textos, si una persona los agarra, los lee, les parece una historia normal, real, cotidiana, ¿no? Pero nosotros los armamos de tal modo que el texto motor y el texto neutro son comparables en más de 20 variables. Están pergeñados de tal modo que sus atributos oracionales, sintácticos, léxicos, pragmáticos, emocionales, su comprensibilidad, etcétera, son estadísticamente similares. ¿Por qué es importante esto? Para que después, si nosotros vemos diferencias en cómo se procesa un texto o el otro, sepamos que se debe a su contenido motor y no a cualquier otro de estos factores, ¿no? Y lo que hicimos con esto fueron 2 estudios. En el primero nos hicimos la pregunta de si la comprensión de las acciones en los textos puede verse afectada específicamente en pacientes con enfermedad de Parkinson. ¿Por qué los pacientes con enfermedad de Parkinson? Bueno, porque es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por trastornos del movimiento, ¿no? Los pacientes manifiestan rigidez, temblores, movimientos anormales. Entonces, la pregunta es si la relación entre el lenguaje de acción y los circuitos motores es tan fina que pueda develarnos déficits específicos en estos pacientes. Y lo que hicimos, bueno, fue reunir a 2 grupos de pacientes, pacientes que tenían Parkinson y tenían deterioro cognitivo leve, es decir, tenían problemas cognitivos generales, y otro grupo que tenía enfermedad de Parkinson y no tenía deterioro cognitivo leve. Y los pacientes tenían que leer las historias y luego responder cuestionarios sobre las mismas. Y también teníamos personas sanas que hacían las mismas tareas. Lo que encontramos fue lo siguiente: los pacientes con Parkinson, que sí tenían deterioro cognitivo leve, tenían déficits en la comprensión de todos tipos de información en ambos textos, pero sus déficits en la comprensión de las preguntas sobre las acciones de los personajes eran los únicos que no dependían de su alteración cognitiva general. O sea que, dicho en otras palabras, es el resultado de estos test que estaban tan vinculados con la comprensión de las acciones, de los verbos motores, de las palabras que refieren al movimiento, podría ser un marcador temprano de la enfermedad de Parkinson y otras que tienen estos trastornos del movimiento. Exacto, y a eso apuntamos. Las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, como el Alzheimer y tantas otras, hoy por hoy no son curables, ¿no? No hay cura para ellas. Entonces la mejor alternativa que tenemos es detectarlas tempranamente. Uno esperaría también poder detectarlas preclínicamente, es decir, antes de que haya una manifestación de los síntomas principales de esas enfermedades. Y para eso, encontrar marcadores, como bien decís, Nora, es clave. Hay distintos tipos de marcadores que uno puede considerar. Hay marcadores genéticos, por ejemplo, ¿no? Uno podría hacer análisis del genoma de una persona para ver si tiene mutaciones en genes
que les confieren un riesgo de desarrollar cierta enfermedad. También hay marcadores biológicos, por ejemplo, uno puede ver el nivel de atrofia de cierta parte del cerebro, pero también hay marcadores cognitivos o conductuales, como estos que estamos haciendo nosotros. Y los marcadores, ninguno tiene la receta última, y lo mejor que podemos hacer es encontrar tantos como podamos para ponerlos en conjunto y mejorar las chances de esta detección. Bueno, realmente interesante el trabajo que hicieron, porque además no solo permite descubrir nuevos secretos del cerebro, sino que tiene una aplicabilidad clínica, ¿no es cierto? Y te hago una pregunta, porque bueno, este trabajo siguió después en otra área totalmente diferente, con chicos que tienen dislexia, ¿no es cierto? Pero también explorando este mismo mecanismo de la vinculación entre las palabras y las acciones. ¿Y qué encontraron? Claro, exacto. Ahí dimos vuelta a la pregunta. Dijimos, ok, si la relación entre el lenguaje que alude a la acción y los circuitos motores es tan íntima, ¿podremos nosotros mejorar la comprensión de esas unidades lingüísticas entrenando el cuerpo? Y llevamos la pregunta un poco más allá. ¿Podemos hacerlo con un entrenamiento corporal lúdico, motivacional y cotidiano? Entonces lo que hicimos fue lo siguiente. Este estudio lo hicimos en Australia con un grupo internacional y primero reunimos a 20 chicos con dislexia, que es un trastorno del desarrollo que impacta sobre las capacidades de lectura, pero también afecta otros niveles del lenguaje, ¿no? Y les dimos un texto motor y un texto neutro. Los chicos en primera instancia responden los cuestionarios y encontramos que tienen un rendimiento pobre, digamos, su comprensión es deficitaria en ambos tipos de textos, pero similar en ambos. Responden más o menos, digamos, al 70% al texto motor y al texto neutro. Después, durante 9 días, los hacemos jugar a la Nintendo Wii, una consola de videojuegos popular que te permite poner el cuerpo en movimiento, ¿no? Uno ya no juega con los joysticks estando estático en el sillón, sino que tiene que bailar, saltar, agacharse, participar con todo su cuerpo, ¿no? Durante 1 hora y media, cada día, durante 9 días. Los chicos, bueno, jugaban, transpiraban como locos, ¿no? Estaban realmente con el cuerpo en movimiento y muy enganchados. Y luego de esos 9 días, les dábamos otro texto motor y otro texto neutro. Evaluamos su comprensión y lo que encontramos en línea con nuestra hipótesis es que su comprensión mejoró específicamente para los contenidos motores. Lograron comprender mejor las partes de los textos que se refieren a las secciones de los personajes. La moraleja es que poner el cuerpo en movimiento te permite comprender mejor las acciones de los otros en textos naturales. Adolfo, realmente una maravilla, porque como decimos, no solo permite conocer más, sino que 2 trabajos que tienen, en principio, porque hay que replicarlos, hay que seguir trabajando sobre esto, confirmarlos para que sean hallazgos sólidos, una aplicabilidad clínica. Realmente interesantísimo, Adolfo. Bueno, es un trabajo que hicieron con la gente, con todo el equipo del INSIT, con Agustín Ibáñez, con un equipo numeroso, no solo aquí en el país, sino también en el exterior. Así que, bueno, nuestras felicitaciones y, por supuesto, son temas sobre los que siempre volvemos, así que estaremos en contacto. Un gran abrazo y muchas gracias. Gracias a vos, Nora, siempre es un gusto hablar con vos y bueno, realmente para nosotros tiene mucho valor poder diseminar esto que vamos haciendo, así que los agradecidos somos nosotros por el espacio que siempre nos brindas. Muchas gracias. Un gran abrazo. Fue Adolfo García, especialista en neurociencias del lenguaje, investigador del CONICET, profesor en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo y profesor visitante en universidades de Europa, Asia y Latinoamérica. Contacto. Un gran abrazo y muchas gracias. Gracias a vos, Nora, siempre es un gusto hablar con vos y bueno, realmente para nosotros tiene mucho valor poder diseminar esto que vamos haciendo, así que los agradecidos somos nosotros por el espacio que siempre nos brindas. Muchas gracias. Un gran abrazo. Fue Adolfo García, especialista en neurociencias del lenguaje, investigador del CONICET, profesor en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo y profesor visitante en universidades de Europa, Asia y Latinoamérica.